Dios te bendiga, yo soy Rosa Laura Ruiz y esto es Inspira Fe en Cristo. En esta temporada estamos hablando sobre buscar. Como humanos siempre buscamos algo, siempre anhelamos buscar algo diferente en nuestro caminar. El día de hoy hablaremos sobre agradar. Por inercia siempre buscamos agradar, encajar en algunas características a fin de pertenecer a grupos o agradar a alguien para caerle bien. Siempre intentamos encajar en algún lugar a fin de no estar solos. Y esta forma de agradar tiene dos vertientes. La primera es agradar a nuestro entorno. Preocuparnos únicamente por agradar a nuestros amigos, familia, iglesia, olvidando por completo quién somos, qué nos define, incluso aquello que nos caracteriza como individuos, de manera que podemos llegar a olvidar cómo caminar de la mano del Señor. En esta vertiente siempre encontraremos la satisfacción de los demás, pero nunca la nuestra. Siempre anhelaremos que los demás estén conformes con nuestra imagen, que estén conformes con lo que somos o con lo que sentimos, pero nunca nos daremos cuenta en qué manera estamos fallando a nuestro mismo ser, en qué manera estamos lastimando nuestra alma, nuestro espíritu. Y de ahí se deriva la segunda vertiente, buscando agradar al Espíritu Santo. Cuando hablamos de esto, es que siempre intentamos agradar a la voluntad de Dios, es decir, siempre estar conforme a su palabra, estar actuando y haciendo las cosas conforme el Señor nos pide que sean, conforme Él nos enseña en su palabra, de manera que podamos avanzar de manera firme y que Él pueda fortalecer así nuestra identidad. A su vez, cuando buscamos agradar al Espíritu Santo, cuando buscamos agradar a Dios, Él siempre traerá como consecuencia que logremos agradar a nuestro entorno. Y esto debido a que el Señor nos dice que hay dos mandamientos principales. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando agradamos al Espíritu Santo, Él nos enseña a amarnos a nosotros, como lo mencionábamos ya en un episodio anterior. Él comienza a construir ese amor dentro de nuestro corazón para que pueda ser externado a nuestro prójimo, para que podamos ir y amar a quien nos rodea. Y si amamos a quien nos rodea, entonces como consecuencia vamos a agradarle a nuestra familia, vamos a agradarle a nuestros amigos, a nuestra iglesia, porque tendremos el anhelo de servir al Señor. Cuando le agrademos a Él, siempre tendrá como consecuencia ese amor hacia nuestro prójimo, sin necesidad de perder nuestra identidad, de perder quién somos o de olvidarnos de lo que nos caracteriza a nosotros para ir y anhelar agradarle a los demás. Es por eso que Él nos dice que seamos amigos del Espíritu y no del mundo, que nos constituyamos amigos de Él, que podamos estar conforme a su voluntad, buscándole, anhelándole, en lugar de anhelar lo que el mundo hace. En Santiago 4:4 Él nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en su palabra no se refiere a que no vayamos y hablemos con quien nos rodea, no vayamos y llevemos la palabra a aquel que no le conoce. Claro que no, porque a eso nos ha enviado. Sino que se constituye amigo del mundo aquel que hace la maldad, aquel que está de acuerdo con lo que el mundo refleja, con lo que el mundo pide. Por eso dice que se constituye enemigo de Dios, porque no hace lo que a Dios le agrada, no hace lo que el Señor quiere para nuestro bien. Sin embargo, aun cuando estemos perdidos en esos delitos, en esos pecados, aun cuando estemos siendo amigos del mundo, Él nos da una promesa y Él nos permite poder acercarnos a Él, nos da el privilegio de buscarle, aun cuando hayamos fallado en gran manera, aun cuando hayamos estado perdidos, Él nos permite encontrarle a Él. En su palabra, de igual manera en Romanos 6:23, Él nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Aquella amistad con el mundo únicamente nos llevará a que nuestra identidad muera, a que nuestra comunión con el Espíritu Santo se pierda. Pero dice enseguida ahí, dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas el Señor nos regala la vida eterna cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Él nos da la posibilidad de volver y venir a decirle:
Señor, tal vez estuve de acuerdo con el mundo en una situación, tal vez estuve de acuerdo con ellos, pero anhelo nuevamente que me compartas de tu vida eterna, que me compartas, Señor, de lo que únicamente usted me puede dar. Es ahí donde Él dice: entonces te daré vida eterna en Cristo Jesús, porque Él fue quien murió por nosotros. Entonces, aún cuando fuiste amigo del mundo, estás a tiempo de dejar esa amistad con ellos y constituirte amigo de Dios, constituirte amigo de nuestro Padre, de que el Espíritu Santo sea a quien agrademos y quien nos guíe. El ser amigo del mundo también implica el agradar a la carne. Siempre es querer agradar a alguien que no traerá fruto, o que tal vez dará un fruto que no sea de bien para nosotros. Esa carne siempre intentará buscar los placeres, siempre intentará buscar aquello que momentáneamente se sienta bien, pero que en un futuro o que a largo plazo nos llevará a la pérdida, que nos llevará a que perdamos nuestra identidad, a que perdamos nuestra comunión con Dios, a que perdamos la vida eterna a causa de esos placeres momentáneos. Sin embargo, el agradar al Espíritu es el que nos da vida y paz, es el que nos permite amar a nuestro prójimo como antes lo decíamos, y es el que permite que estemos en un ambiente agradable a nuestro ser, agradable a nuestro espíritu, que podamos sentirnos completos en Él, que podamos buscar servirle y hacer todo para Él, como lo dice en su palabra. Dice que busquemos hacer todo como para el Señor y no como para los hombres, porque entonces Él traerá ese fruto en el Espíritu, Él traerá esa recompensa en frutos de mansedumbre, de amor, esos privilegios que solamente puede darnos el tener comunión con Él. Por eso Él nos dice en Romanos 7-10, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si seguimos los placeres de la carne, nos mantendremos en enemistad con Dios, porque no querremos sujetarnos a la ley de nuestro Padre, no querremos hacer su voluntad. Y en su palabra dice, tampoco pueden. Nos es difícil cumplirla, porque los deseos de la carne son más fuertes. Pero dice más adelante, mas vosotros no vivís según la carne. Una vez que aceptamos a Cristo, ya no vivimos para agradar a la carne, sino según el Espíritu. Vivimos para agradar al Espíritu. Posteriormente dice, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si el Espíritu Santo vive en nosotros, buscaremos siempre agradarle a Él. Y entonces perderá poder la carne. Seguirá estando ahí dando batalla, seguirá buscando los placeres de la carne. Sin embargo, el Espíritu será más fuerte. Porque dice ahí que nosotros en Cristo, cuando ya le conocemos, el cuerpo muere, nuestra carne muere a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive a través de Jesucristo, a través de que Él vino y lo depositó en nosotros, en nuestro corazón. Entonces es ahí donde tenemos que decidir a quién queremos agradar. Si agradar a la carne, a nuestro entorno, a los deseos del momento, a los deseos instantáneos, a aquello que solo traerá fruto de manera negativa a nuestro corazón, aquello que solo será por un instante. O si buscamos agradar al Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios, afirmar y fortalecer nuestra identidad, permanecer en Él para que el Espíritu nos dé vida y paz, para que el Espíritu Santo venga y traiga ese contentamiento con Dios, que traiga esa tranquilidad de que somos hijos de Él, de que estamos buscando el Espíritu y no la carne. Entonces ahí el Señor nos dio la libertad de decidir, y es ahí donde nos toca a cada uno decidir a quién damos mayor peso, a quién damos más prioridad, si agradar a nuestra carne o agradar al Espíritu. Sabemos que ambos traerán fruto, sin embargo, la carne traerá un fruto que probablemente sea instantáneo, que sea de felicidad instantánea, pero que a largo plazo traerá la pérdida o la muerte de nuestro espíritu. Y si agradamos al Espíritu,
traerá frutos que son para bien, que aun cuando a corto plazo o en el instante no veamos los resultados, a largo plazo sabremos que tendremos vida eterna. Con el tiempo podremos ver los frutos del Espíritu, el amor, la paz, la paciencia, la bondad, todo aquello que el Señor nos pide que hagamos de manera que podamos agradarle. Así que eso es todo por este episodio. Te comparto este contenido que espero que tomes la decisión adecuada entre si seguir a la carne o seguir al Espíritu. Recuerda que puedes encontrarnos como Inspira Fe en Cristo en cualquier red social y en todas las plataformas de podcast.